Nuestro primer invitado está en estudio, William Gil, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por el madrugonazo, por acompañarnos. No, gracias a ti, Eduardo, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, está por aprobarse, a la Asamblea Nacional le faltan muy pocos artículos, en segunda discusión, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Yo quiero leer puntualmente que este es un proyecto que busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia las actividades delictivas. ¿Hasta dónde pretende abarcar, arropar esta cobija, sobre todo en este momento cuando nos damos cuenta la importancia y el carácter preventivo de la función contralora? Así es, bueno, en primer lugar debemos decir que esta es una ley, ¿verdad?, que introduce de alguna forma un término jurídico, una regla jurídica al ordenamiento jurídico de Venezuela, que es la extinción de dominio. Nosotros estamos basando esta ley en gran medida en una ley que ha sido trabajada por Naciones Unidas, por la Oficina ¿verdad?, para la droga y para de alguna forma el enriquecimiento ilícito que ha presentado las Naciones Unidas, y estamos tomando algunos elementos. Ahora, con la incorporación de este concepto de extinción de dominio en la legislación venezolana, estamos nosotros garantizando la lucha contra la delincuencia organizada, contra el enriquecimiento ilícito, contra, todos los temas de corrupción, y permite al Estado venezolano hacerse, que es lo que en realidad significa la extinción de dominio, hacerse con la titularidad de los bienes que han sido producto de la delincuencia o del robo. Entonces el Estado venezolano, de una manera expedita, porque lo dice la ley, luego de la aprobación de la ley, tiene el Tribunal Supremo de Justicia 60 días. Se establecen 60 días para la creación de tribunales especializados que puedan de alguna forma, de manera breve, rápida, expedita, como lo dice la ley, hacerse con la titularidad de estos activos. ¿Qué pasaba anteriormente, Eduardo? Que se incauta de alguna manera una avioneta, por ejemplo, producto del tráfico de droga en la zona, fronteriza con Colombia, y como la Constitución establece para estos delitos la sentencia firme, mientras que ocurre esa sentencia firme, esa avioneta puede durar allí, incautada en manos de la Fuerza Armada Nacional 4 o 5 años, mientras que hay sentencia firme, se deteriora, no puede ser utilizada, mientras que esta ley de extinción de dominio permite, repito, hacerse con la titularidad rápidamente, que la justicia actúe y poder utilizar esos bienes que de alguna forma pueden cubrir lo que fue afectado el patrimonio nacional en caso de viviendas, apartamentos, carros, vehículos que pueden ser utilizados para las policías, inclusive para la misma lucha contra el tráfico de droga, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada. Y esta ley, incorporando este elemento, va a permitir esa actuación más rápida al Estado de lo que anteriormente existía. También, permite luchar contra los llamados testaferros, es decir, en esta ley queda claramente establecido que, por ejemplo, si tú tienes un galpón y en ese galpón fueron incautados unos vehículos que son producto de la droga o producto de actividades ilícitas, ese galpón, por estar, cubriendo o encubriendo un delito, también pasa a ser objeto de la extinción de dominio. Solo para poner un ejemplo, para que la gente que nos está escuchando sepa el alcance que tiene esta ley. ¿Había un instrumento legal previo a este proyecto que está por aprobarse? ¿Qué herramienta parecía o se pudiera relacionar desde el punto de vista de jurisprudencia o como antecedente? Sí. Porque al final, aquí lo que se quiere es combatir la corrupción. Sí, todas las leyes que tienen que ver con la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas, contra la corrupción, tienen previsto, todos los artículos para luchar contra estos delitos. Sin embargo, la extinción de dominio
no estaba. Es decir, es un nuevo elemento que estamos sumando a la legislatura venezolana y que permite actuar rápidamente el Estado, como te decía anteriormente. En ninguna de esas leyes aparecía la extinción de dominio. Es un nuevo concepto, es una nueva regla que nosotros estamos colocando como Asamblea Nacional y bueno, para el debate con toda la sociedad, para poder ejercer el control y que el Estado actúe de alguna forma más rápida, expedita, como lo decía anteriormente. ¿Y cuál es el efecto en el tiempo de esta ley? Por ejemplo, yo adquiero ilícitamente este celular o un carro o una mansión. Bueno, fíjate. Y me aplican la ley de extinción. O sea, se extingue mi dominio sobre este bien porque fue Correcto. decomisado, incautado, ok. Eso ya en sí determina un hecho definitivo o eso abre un proceso que a posteriori dirá a través de una sentencia si yo recupero el dominio sobre ese bien. Correcto, abre todo un proceso, es decir, Ajá. no se van a violar los derechos de las personas, de la propiedad privada, por supuesto. Sin embargo, es mediante solicitud del Ministerio Público quien declara, ¿verdad?, la extinción de dominio, solicita y, como te dije, los tribunales especializados analizan el caso y mientras que se produce la sentencia, ya el Estado puede hacer uso de esos bienes. Es decir, en este caso que tú pones el celular, pero mira, yo te quiero leer, por ejemplo, el artículo 7, que habla de la imprescriptibilidad. Y eso tiene que ver con eso. Bueno, es muy corto. La acción para la declaratoria de extinción de dominio es imprescriptible, distinta e independiente a la persecución y responsabilidad penal. Es decir, independientemente de cómo el juicio está, digamos, cómo vaya llevando el juicio la persona o decirle la empresa, quien esté inmerso en el delito, ya y la responsabilidad penal que vaya a tener esa persona, ya el Estado puede hacer la extinción de dominio mientras se presuma y haya elementos contundentes presentados por el Ministerio Público que estos bienes han sido adquiridos de manera ilícita. Esta imprescriptibilidad, es decir, si algún delincuente, narcotraficante en este proceso muere, por ejemplo, puede seguir siendo objeto de la ley los bienes. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, producto de, bueno, de toda la delincuencia, el tráfico de drogas, estas personas mueren y los testaferros, bueno, el Estado no puede seguir actuando y quedan digamos, con la propiedad de estos bienes y se pierden todos estos bienes y este patrimonio. Es decir, no prescribe el delito, hay una imprescriptibilidad del delito que tenga que ver con todos estos hechos delictivos que estamos hablando. Amigos, estamos escuchando a William Hill, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Bueno, estamos hablando de Contraloría, estamos hablando de justicia, de una lucha contra la corrupción. Y tú hablas de los tribunales especializados encargados de aplicar esta normativa que está por aprobarse. Así. Disculpa si ya lo dijiste, pero ¿cuáles son esos tribunales especializados? Bueno, la ley establece 60 días para que el Tribunal Supremo de Justicia cree estos tribunales especializados. Es decir, es labor del Tribunal Supremo de Justicia la creación de estos tribunales especializados para los delitos que contempla la ley. Fíjate, ¿cómo está el Estado en este momento a través de sus instituciones para la administración de justicia? En medio de este movimiento sísmico que hay alrededor de los señalamientos, las acusaciones, las investigaciones en materia de corrupción, ¿requiere alguna reflexión en particular de carácter correctivo el estado de nuestras instituciones encargadas de administrar justicia, incluso como grandes herramientas de la labor contralora y preventiva de la corrupción? Porque mucha gente dice, oye, ok, señalan a los corruptos y a los hechos de corrupción, pero ¿por qué se llegó a eso? ¿Por qué antes eso no se pudo detener? Sí, nosotros hemos estado actuando, digamos, el Estado venezolano. Nosotros el año pasado aprobamos una ley anticorrupción, la modificación, es decir, la reforma de una ley anticorrupción. Por supuesto que cada una de las leyes establece, cada funcionario debe presentar su declaración jurada de patrimonio. Hay medidas preventivas. En el caso de la ley de extinción de dominio va no solo a la prevención, sino a la actuación posterior al delito. Y eso es muy importante. Yo coincido contigo que todo el Estado debe
impulsar la mejora en toda la función contralora. La Asamblea Nacional es un organismo que, bueno, tiene la labor de controlar también a los otros poderes. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo significativo desde la Asamblea Nacional para, impulsar la labor contralora de la Asamblea Nacional en todas las comisiones. Desde que se instaló la Asamblea Nacional, hemos hecho un esfuerzo en cada una de las comisiones para controlar la labor, por supuesto, del Ejecutivo, de los ejecutivos regionales, municipales, que la Asamblea Nacional pueda de alguna forma ayudar a esa, y que además es una función constitucional, a controlar a los demás poderes y que permita, luchar férreamente contra la corrupción. La corrupción no es solo materia del Estado venezolano, también de la sociedad. Nosotros como sociedad debemos luchar contra esos antivalores que son de la corrupción, desde que una persona, pasa un semáforo, que es una de tus campañas, allí comienza la corrupción, el abuso de poder, cómo nosotros podemos desde la educación básica, media, universitaria, fomentar valores que permitan que el ciudadano pueda saber los límites que tiene una sociedad y las reglas que nos hemos impuesto como sociedad para poder funcionar de una manera armónica. Va desde el tráfico de influencia, va desde que una persona se colea en una cola, como decimos en nuestro pueblo, es decir, todos los valores, el rescate de los valores. Por eso tiene que estar incluido el poder moral, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todos los poderes, y la sociedad venezolana en una profunda reflexión de cuál es el camino que nosotros debemos seguir, y como sociedad, cómo combatimos nosotros desde la casa, desde el hogar, desde las escuelas, la corrupción, que ha existido por muchos años, pero que nosotros tenemos la tarea de combatirla, de minimizarla y de alguna forma, fortalecer la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, diputado, gracias por la visita. Invitado para que en el corto plazo vuelva al programa y hagamos seguimiento a la progresiva aplicación de esta ley, que ojalá tenga los mejores resultados en el menor tiempo posible, porque esta es una labor de permanente atención, de permanente dedicación. No, muchísimas gracias. Nosotros estaremos probablemente aprobándola en la sesión del día de mañana. Es una ley que va a beneficiar, por supuesto, a nuestro pueblo y la retribución de ese patrimonio que de alguna forma ha sido afectado, finalmente es la sociedad venezolana. Bueno, gracias William Hill, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Regresaremos.